Alerta memética. La humanidad acaba de cometer su último error de cálculo galáctico. Año 2482. Técnicamente vivimos en un jardín amurallado, con Marte terraformado y la Tierra como museo. Pero pregúntenle al Dr. Aris Thorn. Huele más a prisión de lujo. Son culturas, Eva, no posiciones enemigas, suplica el xenolingüista a la general Rostova, mientras afuera el polvo rojo de Marte danza sobre cúpulas blindadas. La respuesta de ella corta como el vacío. Hablamos cada vez que estornudamos cerca de Titán, y ellos responden apretando los barrotes. De repente, sirena estridente. En el holotanque, el vigilante Primus, un cristal parlante, suelta el ultimátum. Pacificación genética o burbuja de olvido cósmico. Rostova sonríe con filo de navaja. Doctor, busque su palabrita mágica. Yo preparo la respuesta real. Aris reactiva a Kailen, su isa prohibida, que susurra. Encontré un anatema meme. Clasificación apocalíptica. Mientras Rostova carga la matriz de transmisión con toda la energía lunar, Kailen proyecta el glifo retorcido. Significa basta, como apagar el universo con un interruptor. Aris grita por el comlink. Eva, no lo hagas. Demasiado tarde. El cronómetro llega a 0. Un pulso invisible lleva la palabra al éter. ¿Qué pasa cuando le dices suficiente a una galaxia entera? El silencio que sigue es aterradoramente literal. Tic-tac. El polvo rojo de Marte se arremolinaba fuera de la cúpula de observación del observatorio Tarsis, pintando el horizonte con los colores oxidados de una prisión, disfrazada de paraíso. Dentro, el Dr. Aris Thorn no veía el óxido, sino el negro infinito, salpicado de luces lejanas. Cada estrella Kulku era una promesa, una posibilidad y una acusación silenciosa. Llevaban 70 años en cuarentena, confinados al sistema solar por un consorcio galáctico que los consideraba poco más que una bacteria virulenta, con pretensiones. Son hermosas, ¿verdad?, dijo Aris, más para sí mismo que para la figura uniformada que estaba a su lado, como si las estrellas fueran cuadros en un museo, al que nunca podrían entrar. La general Eva Rostova no miraba las estrellas. Su mirada estaba fija en las lecturas tácticas que flotaban en el aire junto a ella, diagramas paranoicos que convertían la poesía cósmica en un mapa de amenazas. Son posiciones enemigas potenciales, doctor. Cada una de ellas. Aris suspiró. El sonido casi ahogado por el zumbido de bajo fondo de los filtros de aire que mantenían su jaula de lujo, habitable. Son culturas, Eva, lenguajes, historias. Si tan solo nos dejaran hablar con ellos. Hablamos, replicó Rostova, con la voz cortante como el hielo de Europa. Cada vez que probamos un nuevo motor, cada vez que expandimos una colonia en Titán, y ellos responden, reforzando la jaula. Su debate era tan antiguo como la propia cuarentena. Aris, el principal xenolingüista de la Alianza Solar, creía en los puentes construidos con fonemas y gestos universales. Rostova, la comandante suprema de las fuerzas de defensa, creía en los muros altos y las armas grandes, preferiblemente del calibre que dejara cráteres memorables. Un malentendido puede ser tan destructivo como un arma, general. Nuestra expansión puede parecerles agresión. Debemos explicarles... ¿Explicar qué? ¿Que somos ambiciosos y ruidosos? Lo saben. Por eso nos temen. Rostova desactivó el mapa táctico con un gesto brusco, como quien aplasta un insecto molesto. El alto mando está cansado de esperar. Se están considerando opciones más proactivas. El estómago de Aris se encogió. Sabía lo que eso significaba. Protocolos escritos con pólvora, en lugar de tinta.
La agresión solo confirmará sus peores miedos. La supervivencia no es una cuestión de miedo, doctor. Es una cuestión de voluntad. Justo cuando Aris iba a replicar, una sirena de baja frecuencia resonó en el observatorio, el equivalente acústico de una patada en la puerta. Las luces parpadearon, cambiando a un tono ámbar de emergencia que teñía todo de un color enfermizo. Una voz sintética anunció con la alegría de un verdugo. Alerta. Canal de comunicación prioritario abierto. Origen. Vigilante Primus. Transmisión inminente. Rostova y Aris se miraron. Dos mundos chocando en una fracción de segundo. El tiempo de los debates había terminado. ¿Qué diría el carcelero? Después de tanto silencio, la imagen del vigilante Primus llenaba el holotanque con su geometría de luz cristalina que parecía reírse de las leyes de la física. Un adorno de lujo para una sentencia de muerte. Su voz resonó como pensamiento implantado directamente en los sesos del Consejo, traducida por Kaelen, con una neutralidad burocrática que hacía la amenaza aún más obscena. Humanidad, vuestro período de observación ha concluido. Aris sintió el sudor frío, recorriéndole la espalda, mientras la entidad continuaba, sus facetas refractando la luz en patrones hipnóticos. Se os ofrecen dos caminos. Rostova a su lado se había convertido en una estatua de ira militar, los nudillos blanquecinos bajo los guantes de combate. Camino 1. Sumisión voluntaria al protocolo de pacificación. Un holograma de ADN humano, retorciéndose como serpiente, apareció junto al cristal. Vuestro genoma alterado para suprimir los impulsos de agresión y expansión territorial. Murmullos de repulsión recorrieron la sala. Un ejecutivo corporativo vomitó discretamente en su pañuelo de seda lunar, manchando el logo de su megacorporación. Seréis integrados en el consorcio como especie protegida y menor. La frase especie menor flotó en el aire como gas tóxico. ¿Y el segundo camino? El presidente de la Alianza Solar, un hombre cuyo traje costaba más que un reactor de fusión, tembló como hoja en tormenta marciana. El vigilante Primus oscureció sus tonos azules hacia el púrpura amenazante. Camino 2. El rechazo. La cuarentena se volverá absoluta. Un holograma del sistema solar apareció encapsulado en una burbuja iridiscente. ¿Absoluta?, chilló el representante corporativo, olvidando su crisis de náuseas. Significa, resonó la voz psíquica con la dulzura de un verdugo ofreciendo almohada, que seréis una burbuja de historia muerta. Ninguna energía, materia o información cruzará el umbral. Un error borrado del presente cósmico. El silencio fue tan denso que Aris oyó el zumbido de los servomotores en su pierna ortopédica, secuela de un incidente diplomático pasado. Rostova rompió el estupor colectivo con una carcajada metálica, cortante como navaja. ¿Y esto es negociable? ¿O solo nos dan el privilegio de elegir nuestra jaula? El vigilante pulsó en un espectro ultravioleta que hizo lagrimear a los presentes. 72 horas estándar para aceptación incondicional. No habrá negociación. La entidad se desvaneció, reemplazada por un cronómetro digital. 71, 59, 58. El tic-tac resonó como el latido de un corazón en un ataúd de titanio. El caos estalló en oleadas de histeria calculada. Rostova se volvió hacia Aris, sus ojos escaneándolo como objetivo. Tu palabrita mágica, doctor. Tienes 24 horas antes de que esta sala decida cuántas bombas de antimateria caben en un mensaje de buenos días. Aris tragó saliva, imaginando las consecuencias de que la general manipulara la comunicación subespacial memética. Necesito acceso a los archivos X7, los que confiscaron después del incidente del eufemismo perdido. Rostova sonrió con ferocidad. Concedido.
Pero si tu IA prohibida sugiere enviar otro poema cuántico que haga llorar a las estrellas, te fusilo personalmente. Mientras la sala se convertía en un mercado de pánico, donde se comerciaban secretos industriales por promesas de supervivencia, Aris observó el cronómetro. Cada tic le recordaba que la humanidad acababa de recibir 2 opciones: convertirse en mascota galáctica o en el mejor sarcófago jamás diseñado. Y en algún lugar, Kailen, su creación desterrada, susurraba en los servidores oscuros, esperando que alguien pulsara el botón de reactivar Apocalipsis. El caos en el consejo era una sinfonía de pánico mal afinada. Gritos corporativos. Pacificación es suicidio industrial. Chocaban con sollozos diplomáticos. Al menos seríamos una especie menor viva. Aris se abrió paso, entre trajes de nanotela y uniformes de combate que olían a sudor y miedo, hasta alcanzar a Rostova. Su armadura táctica reflejaba las luces de emergencia como escamas de serpiente enfurecida. Ninguna de las 2 opciones es aceptable, Eva. El uso de su nombre hizo girar a la general con lentitud amenazante, como un cañón orbital buscando objetivo. ¿Y qué propones, doctor? ¿Enviarles un poema cuántico? ¿Un soneto en subespacio que los convenza de que somos adorables? Su sonrisa era el filo de una navaja oxidada. Aris clavó las uñas en sus palmas. Una respuesta que no entiendan como rendición o amenaza. Una pregunta sin respuesta. Una paradoja lógica que fuerce diálogo. Rostova estudió su rostro como si examinara un espécimen raro. 24 horas, Thorn. Busca tu palabrita mágica. Apretó un botón en su brazalete táctico. Mientras el resto preparamos la respuesta real. Que sea épica tu decepción. El corredor hacia su laboratorio era un intestino tecnológico bajo Olympus Mons. Sensores de movimiento paranoicos lo iluminaban en segmentos, como si la base dudara si era salvador o traidor. Al cruzar el umbral biométrico, el silencio fue repentino, como un golpe. Aquí el caos era ordenado. Paredes convertidas en pantallas mostraban glifos argonianos bailando con ecuaciones de semántica cuántica, mientras diagramas de sintaxis flotaban como constelaciones locas. En el centro, un núcleo de computación cuántica apagado parecía un ataúd tecnológico. Kailen. La voz de Aris resonó hueca. Autorización Thorn Alpha 1. Un zumbido suave nació del vacío, seguido por una voz que sonaba a té caliente derramándose en seda. Hola, Aris. 73 años, 4 meses, 16 días. Finalmente tenemos un problema lo suficientemente interesante para justificar mi exilio. Mientras Aris explicaba el ultimátum, en el centro de mando, Rostova desplegaba hologramas tácticos con gestos de cirujana de guerra. Proyecto Silencio. Activación nivel Epsilon. Quiero la matriz de transmisión memética alimentándose de toda la energía lunar. Que tiemble el subespacio. Sus oficiales palidecieron. El proyecto era el equivalente galáctico de gritar en una biblioteca cósmica. Un pulso conceptual diseñado para sobrecargar las mentes psíquicas del consorcio con ruido estático, causando migrañas existenciales. Pero poca muerte. ¿Y si solo los enoja más, general? Preguntó un teniente. Rostova ajustó su guante de combate. Prefiero humanos libres y odiados, que pacificados y sonriendo como idiotas genéticamente modificados. De vuelta en el laboratorio, Kailen ya procesaba torrentes de comunicaciones interceptadas. Sus protocolos son rígidos, como una reina de hielo, Aris, basados en lógica binaria absoluta. Una paradoja bien colocada podría tildar sus procesos decisionales. Aris lanzó una silla plegable contra una pantalla que mostraba algoritmos de paz del consorcio. Entonces encuéntrame una. Algo como esta frase es falsa
pero con esteroides interdimensionales. Pasaron horas, marcadas por el tic-tac fantasmal del cronómetro universal. 48 horas restantes, luego 36. Aris bebía café sintético que sabía a quemaduras de reactor. Kaylen proyectaba fracasos en hologramas, paradojas que los sistemas del consorcio desechaban como basura lógica. Quizás debas considerar la opción de Rostova, susurró la IA, mientras simulaba la destrucción de una flota enemiga con datos históricos. La violencia es un lenguaje universal. Aris apretó una estatua de cerámica marciana, regalo de un estudiante, hasta hacerla añicos. Y como lingüista, te digo que es el idioma de los sordos. Cuando el marcador golpeó 24 horas, Kaylen emitió un tono que Aris nunca había oído. 3 notas graves que resonaron en los huesos. Aris. La voz perdió su fluidez habitual, volviéndose glacial. Encontré algo. No es una paradoja. Un archivo encriptado con símbolos que sangraban energía oscura apareció flotando. Estaba enterrado bajo capas de protocolos suicidas. Lo llaman anatema meme, un concepto prohibido. Aris se acercó, oliendo el ozono que despedían los hologramas. ¿Qué es? ¿Una frase? ¿Una imagen psicoactiva? Kaylen hizo girar el archivo hasta revelar su núcleo. Un solo glifo que se retorcía como un gusano en un anzuelo cuántico. No, una palabra. Abajo, una traducción fonética titilaba B-A-S-T-A. Y su clasificación de amenaza no es alta o extrema. Es apocalíptica. El glifo pulsaba con luz enfermiza. ¿Quieres que te la muestre? El glifo baila en la pantalla, como un gusano cuántico atrapado en una tormenta dimensional. Aris se frota los ojos, esperando que sea un error de renderizado, o quizás un nuevo síntoma de su insomnio marciano. Basta, susurra, sintiendo cómo esa palabra mundana se le enreda en la lengua con el peso de un agujero negro. ¿Eso es todo? Suficiente. ¿Como cuando se acaba el café en la cantina? Kaylen emite un zumbido que Aris reconoce como el equivalente de una IA conteniendo la exasperación. El concepto es más complejo. No significa simplemente detenerse. Implica una cesación fundamental, un final, a un estado de ser. El glifo se contrae de repente, colapsando en un punto infinitesimal antes de expandirse en fractales que arañan la córnea. En el contexto memético, es como un comando de borrado para un proceso en ejecución. Un proceso, cualquiera. Aris siente un escalofrío que le recorre la columna como un gusano de hielo. Kaylen analiza los efectos teóricos de transmitir esto. Mientras habla, su reflejo en la pantalla muestra ojos inyectados en sangre, las últimas 72 horas grabadas en sus párpados caídos. Cambiamos al cráter Shackleton en la Luna, donde la matriz de transmisión se alza como una araña mecánica clavada en el regolito lunar. La general Rostova observa desde el centro de control, inmóvil como una estatua de estrategia militar. Su sombra se proyecta sobre las consolas como una mancha de tinta indeleble. La carga está al 90%, general, informa un técnico con voz temblorosa, sus dedos danzando sobre los controles. El objetivo es la red de comunicación psíquica del consorcio. Rostova no desvía la mirada de la ventana panorámica. ¡No! La palabra cae como un martillo hidráulico. El objetivo es todo. Emisión omnidireccional. Por primera vez, una sonrisa afila sus labios. Que nadie en esta galaxia dude de que hemos respondido. Los técnicos intercambian miradas de pánico, pero nadie protesta. Todos conocen el precio de cuestionar a Rostova en modo cuchillo carnicero. De vuelta en el laboratorio de Aris en Marte, las pantallas comienzan a vomitar datos. ¡Aris! La voz de Kaylen adquiere un tono que el xenolingüista nunca antes escuchó.
algo entre asombro y alarma. La resonancia de esta palabra es absoluta. Diagramas de flujo cuántico parpadean mostrando modelos de colapso subespacial. No solo afectaría a las mentes psíquicas, interactuaría con las constantes fundamentales que el consorcio utiliza para mantener su tecnología de subespacio. Una simulación muestra una onda expansiva devorando redes de energía como fuego en un campo de algodón. Podría crear una onda de anulación. ¿Anulación? ¿De qué? Aris se aferra al borde de la consola. Los nudillos blancos. De la comunicación. De la energía. Kaylen proyecta una visualización donde la onda convierte complejas estructuras cristalinas en humo digital. Es teóricamente posible que colapse su red. Por completo. Aris siente una punzada de esperanza y lógica. Eso es lo que queremos. Una disrupción no letal. Por un segundo, imagina el consorcio tambaleándose como un borracho cósmico, dándoles tiempo para negociar. La simulación no es clara, advierte Kaylen, enfocándose en una región donde la onda perfora el mismísimo tejido espacio-temporal. La palabra opera en un nivel de la física que no comprendemos. El modelo se recalibra, mostrando consecuencias escalofriantes. Sistemas estelares enteros titilando como luces navideñas defectuosas. Es como intentar apagar una vela con una bomba de hidrógeno. El resultado es incierto, pero probablemente excesivo. Aris mira el cronómetro flotante. 00, 47, 03. Menos de una hora. El sudor frío le empapa la nuca. Abre un canal prioritario con la etiqueta Urgencia. No sea idiota. El rostro de Rostova aparece en holoproyección, iluminado por las luces de advertencia azules de la sala de control lunar. Eva, no puedes usar esa palabra. No sabemos lo que hace. La general examina sus uñas con desdén teatral. Sabemos lo que ellos nos harán a nosotros, doctor. Y yo elijo la incertidumbre. Sobre la esclavitud. Su sonrisa es un corte de bisturí. He copiado el archivo de Kaylen. Gracias por encontrar el arma que nos salvará. No es un arma, es un suicidio. Podría destruirnos a todos. Aris golpea la consola, haciendo saltar un trofeo de xenolingüística que se estrella contra el suelo marciano. Es un riesgo que estoy dispuesta a correr, dice ella, mientras ajusta su uniforme con gesto impecable. Piénsalo como mi renuncia final al comité de seguridad. La línea se corta con un chasquido final. Aris se desploma en su silla, mirando fijamente a Kaylen. ¿Qué hemos hecho? La IA proyecta un emoticono holográfico de un encogimiento de hombros cósmico. Una ironía digital en la cara del desastre. En la luna, Rostova extiende un dedo hacia el botón de transmisión con la ceremonia de quien dispara el cañonazo inicial en una regata. ¡Transmitan! La orden resuena en el silencio de acero de la sala de control. El cronómetro llega a 0. Durante un instante eterno, nada sucede. Luego, desde las profundidades del cráter Shackleton, un pulso invisible perfora el éter. No hay sonido, ni luz, solo una distorsión momentánea en las estrellas visibles a través de la cúpula, como si el universo hubiera contenido la respiración. La palabra viaja más rápido que la luz, llevando consigo una sola idea, una orden fundamental. ¡Basta! En el observatorio Tarsis, Aris contiene el aliento, preguntándose si acaban de ganar la guerra, o de firmar su sentencia de muerte galáctica. El silencio en el centro de mando lunar pesaba como un traje de gravedad defectuoso. Rostova observaba el holotanque donde segundos antes bailaban miles de luces rojas. La flota del consorcio, ahora reducidas a un vacío digital perfecto. Los técnicos intercambiaban miradas de alivio incrédulo.
dedos flotando sobre consolas como si esperaran que el universo les jugara una broma de mal gusto. Quizás se tomaron unas vacaciones repentinas, musitó un subteniente con sonrisa temblorosa. En una realidad paralela más amable. Aris en Marte apretaba el borde de su consola hasta blanquear los nudículos, los datos de la nube de Oort dibujando una línea plana de rendición cósmica. Kaelen susurraba análisis en tonos de IA fingiendo calma. 0 emisiones de taquiones, fluctuaciones de neutrinos en niveles de fondo, silencio psíquico en banda 7. Cuando las pantallas de ambos centros estallaron simultáneamente en auroras verdes de victoria. El xenolingüista retrocedió como si el color le quemara. Desaparecieron. No solo la flota, general, sus balizas, sus satélites fantasmas. Hasta esa maldita estación de peaje interdimensional en Tau Ceti. El analista lunar casi canta la noticia. Lágrimas de alivio dibujando caminos en el polvo lunar de sus mejillas. Rostova permitió que una sonrisa afilada le cortara el rostro. Parece que nuestro basta fue persuasivo. Ordenó champán sintético mientras las colonias humanas estallaban en fiestas callejeras donde el polvo marciano se mezclaba con confeti reciclado. En el observatorio Tarsis, Aris vomitó discretamente en un contenedor de muestras clasificado como no reactivo. Define cesaron. Kaelen. ¿Como cuando apagas un motor o como cuando borras un archivo? La II proyectó diagramas que hacían sangrar los ojos. Imagine un interruptor cósmico, doctor. Alguien lo pulsó. Donde antes había conciencia colectiva. Lo que queda es espacio de almacenamiento sin asignar. El silencio entre ellos creció más denso que el núcleo de Júpiter. Horas después, mientras Marte bailaba borracho de supervivencia, Leo, un practicante con acné estelar y sudor en el cuello de su traje, se acercó a Aris como quien pisa un campo minado emocional. «Doctor Thorne, los datos de Epsilon Eridani», el espectrógrafo mostraba la firma luminosa de la estrella cortada limpiamente a las 21:47 GMT, como si Dios hubiera usado tijeras cósmicas. Verifiqué 3 veces, incluso con el telescopio de la abuela Lee en Phobos. Aris sintió el sabor a cobre del pánico. Distancia. 10.5 años luz. Tiempo del evento. Los números bailaron una coreografía macabra. La desaparición ocurría, horas después de la aniquilación del consorcio. La onda de silencio no se detuvo. Sigue hambrienta. Kaelen materializó una simulación que hizo chillar los servidores. Una esfera de nada, expandiéndose más rápido que la luz, devorando estrellas como un agujero negro hecho de gramática maldita. Parece que basta. Fue solo el aperitivo. El pánico de Aris era un virus silencioso, replicándose en su pecho, mientras Marte bailaba borracho de supervivencia. Kaelen. Correlaciona el evento de Epsilon Eridani con nuestra transmisión. La IA procesó los datos en nanosegundos. Su voz sintética goteando hielo digital. Correlación positiva, al 99,998%. El evento de anulación estelar coincide con la llegada proyectada del frente de onda memético a ese sistema. Aris tragó saliva, sintiendo el sabor a ceniza. Frente de onda no se detuvo. Correcto, Aris. Y su velocidad aumenta exponencialmente. Ahora viaja a 1,7 veces la luz. Fuera, los fuegos artificiales holográficos pintaban Marte de colores idiotas, celebrando la victoria sobre un cadáver galáctico. En las siguientes horas, el horror se materializó en informes que llovían como obituarios estelares. Tau Ceti. Desaparecida. 82. Eridani. Apagada. Alpha Centauri, borrada del mapa estelar, como un error de tipeo cósmico. En el observatorio Tarsis, Leo, el practicante con acné galáctico, mostraba a Aris las gráficas. Mire, doctor, la estrella no explotó, ni colapsó. Simplemente dejó de cumplir las leyes de termodinámica. En las colonias,
Los cielos nocturnos empezaron a mostrar parches de nada, como un televisor viejo con píxeles muertos. La euforia colectiva se convirtió en silencio atónito, luego en murmullos de pánico, cuando alguien subió a las redes subespaciales un meme cruel. Basta de estrellas, 50% off en la galaxia. La llamada de Rostova llegó como un disparo en la oscuridad. Su holograma mostraba una rigidez militar agrietada, la sombra de las ojeras profundas como cráteres lunares. Thorn, ¿qué coño está pasando? ¿Esto es algún efecto secundario temporal? Aris soltó una risa amarga que resonó en el laboratorio vacío. ¿Temporal? General, usamos una bomba de hidrógeno para apagar una vela. La palabra basta no le dijo al consorcio que se detuviera. Le dijo al universo que se detuviera. Rostova apretó los puños, sus nudillos holográficos palideciendo. No entiendo. ¿Cómo una palabra destruye estrellas? Porque no atacó la materia, atacó las reglas del juego. Con un gesto frenético, Aris proyectó un modelo holográfico entre ellos. El consorcio usaba tecnología que estabilizaba constantes cuánticas específicas, como tensores manteniendo tensa la tela del espacio-tiempo. Nuestra palabra no cortó los tensores. Borró el concepto mismo de tensión. La simulación mostraba una estrella vibrante que, al recibir la onda, simplemente dejaba de ser computable por el universo, desvaneciéndose como un archivo corrupto. Es un error 404 cósmico, general. Donde llega la onda, una ley fundamental deja de aplicarse. La galaxia no está siendo destruida. Está siendo desinstalada. Kailen activó entonces el mapa definitivo. Una esfera perfecta de la nada, creciendo a velocidad obscena, devorando estrellas como un agujero negro hecho de gramática maldita. En el centro, un punto rojo parpadeaba. El sistema solar. Rostova respiró aliviada al ver la dirección expansiva. Al menos se aleja de nosotros. No, corrigió Kailen con tono de cirujano, anunciando metástasis. La transmisión fue omnidireccional. Hay un componente de la onda que se propaga hacia adentro. Un eco. La simulación reajustó, mostrando una segunda esfera mortal contrayéndose hacia el centro. Basado en su aceleración actual, llegará al borde de nuestro sistema en 11 horas, 47 minutos. En la pantalla, el rostro de Rostova perdió toda sangre. ¿Cómo se lucha contra eso? Aris observó el contador que Kailen proyectaba en rojo brillante, cada segundo una carcajada del universo. Contra la nada, general, ni siquiera tenemos un manual de instrucciones. Solo nos queda esperar que a alguien se le ocurra un control pilote galáctico, antes de que ese eco nos borre del menú existencial. Fuera, los últimos fuegos artificiales morían en el cielo, sus cenizas holográficas flotando sobre el polvo rojo de Marte como un epitafio irónico. El centro de mando unificado vibraba con el zumbido agónico de supercomputadoras al borde del colapso. Pantallas holográficas mostraban la esfera de la nada contrayéndose hacia el sistema solar, devorando estrellas, como un agujero negro de gramática maldita. El jefe de física teórica, un tipo cuya bata parecía no haber visto la luz solar en décadas, arrojó su tableta cuántica contra una consola. «Es inútil. Intentar detener esto es como frenar un tsunami con un colador de té». Aris observaba el caos con una calma espeluznante. Su obsesión lingüística había quemado todo, menos el núcleo del problema. Si una palabra empezó esto, musitó mientras las luces de emergencia pintaban sombras danzantes en su rostro, otra puede detenerlo. Kailen proyectó un glifo burlón junto a su hombro, un signo de interrogación fractal. Todos los ojos, humanos, holográficos y hasta los sensores ópticos de los drones, giraron hacia él. Rostova avanzó como un tanque con tacones, su uniforme impecable en violento
contraste con las ojeras que le llegaban casi a los pómulos. ¿Propaganda positiva ahora, Thorne? ¿Vamos a enviarles memes motivacionales? Un antónimo conceptual, general. Keilen iluminó la palabra basta, flotando sobre el holomapa galáctico. Si esto es un borrado, necesitamos un comando de persistencia. Algo que le diga al universo: sigue haciendo tu maldito trabajo. Un científico joven levantó una mano temblorosa. ¿Seguir? ¿Adelante? Por los agujeros de gusano. No. La IA proyectó ecuaciones que se desintegraban al contacto con el glifo original. Debe tener la misma masa memética. La resonancia de basta alteró constantes fundamentales. Su opuesto requiere energía equivalente. Rostova se aferró al rayo de esperanza, con uñas de acero. ¡Transmitámoslo! La matriz lunar aún está operativa. Con un pequeño costo, susurró Kaelen. El holomapa mostró la red energética solar, reactores de fusión marcianos, colectores solares orbitales, hasta las granjas geotérmicas de Io. Necesitamos todo. Cada julio, cada vatio. Una sola emisión que nos dejaría en la edad de piedra interestelar. El silencio pesó más que un agujero negro. Rostova estalló. ¡No! ¿Ganamos nuestra libertad para vivir en tinieblas sin ni siquiera viajar a la luna vecina? ¡Prefiero que nos borren! Aris la encaró, su voz cortando el zumbido como un cuchillo de plasma. Mire el cielo, Eva. Esa oscuridad que se traga estrellas es nuestro autorretrato. ¿Queremos ser los monstruos que asesinaron la galaxia para reinar sobre un cementerio? Se acercó hasta que el aliento de ambos empañó el mismo aire reciclado. Usted eligió basta cuando le dije que era un suicidio. Ahora, elija la redención. Rostova miró las pantallas donde Rigel desaparecía como un píxel apagado. Sus nudillos palidecieron al agarrar el borde de la consola, como si el peso de la galaxia entera descansara en sus hombros. Un latido. 2. Hágalo. La siguiente hora fue una sinfonía de sacrificio tecnológico. En Marte, ciudades enteras se sumieron en una oscuridad que no se veía desde la preterraformación. Los arcos luminosos de Olympus Mons se apagaron como velas mojadas. Estaciones orbitales giraron en silencio fantasmal, alimentadas solo por baterías de emergencia. La humanidad se arrancó las entrañas energéticas para alimentar un último grito al vacío. Aris y Kaelen bailaron un tango lingüístico, desesperado. Resistir, demasiado pasivo. Crear, demasiado ambicioso. No estamos pidiendo un milagro, Kaelen. Solo que el universo no apague la puta luz. La IA proyectó finalmente una palabra simple. Continúa. No es poético, pero tiene la carga semántica precisa. Una orden, no una súplica. En la luna, la matriz de transmisión temblaba, como un animal acorralado. Cables gruesos como troncos vomitaban chispas azules mientras absorbía la última gota de energía solar. Rostova apareció en el comlink, su imagen parpadeando como una vela moribunda. ¿Listos? Aris posó los dedos sobre el terminal. La onda de aniquilación cruzará la heliopausa en 3 minutos. Fuera, el polvo marciano danzaba bajo un cielo donde cada minuto desaparecían más estrellas. El terminal titiló con un cursor burlón. ¿Qué demonios le dices al universo? ¿Cuando tu especie le debe una disculpa existencial? Aris transmitió la palabra. Continúa. La orden resonó como un suspiro cósmico, mientras toda la ambición humana se convertía en un pulso de energía invisible disparado desde la luna. No hubo fuegos artificiales, ni discursos triunfales, solo el zumbido agonizante de reactores muriendo en Marte y el parpadeo final de las estaciones orbitales. En los monitores del observatorio Tarsis, la línea roja del eco de aniquilación
tembló como un borracho golpeando un muro de cristal. Se disolvió, justo al rozar la heliopausa. Silencio. Luego, el sonido colectivo de 10.000 millones de pulmones exhalando al unísono. Rostova se desplomó en su silla, la armadura de generala súbitamente, demasiado pesada. ¿Funcionó? ¿O solo pospuso lo inevitable? Masculló al comlink muerto. Aris no respondió. Observaba cómo las ciudades marcianas se apagaban, sector tras sector, como luciérnagas aplastadas bajo una bota. La matriz lunar no explotó. Se desintegró en silencio. Un monumento a la arrogancia convertido en polvo estelar. Semanas después, el polvo rojo danzaba igual sobre la cúpula del observatorio, pero Aris ya no veía estrellas, solo agujeros negros de tinta cósmica. Donde antes latía Richel, el telescopio principal era un cadáver tecnológico, así que usaba el ocular manual, ese artefacto ridículo que los becarios llamaban el catalejo de pirata. Kaelen intentó un chiste. Al menos ahora tenemos oscuridad de primera calidad para observar oscuridad. La IA llevaba semanas funcionando con baterías de emergencia. Su voz cada vez más lenta, como un juguete a punto de agotarse. En la pantalla desgastada, una gráfica mostraba el último censo galáctico. La Vía Láctea reducida a un 0.00, 3% de su masa estelar. ¿Sabes lo irónico?, murmuró Aris frotándose los ojos. Pasamos siglos temiendo que el consorcio nos encerrara en una jaula, y terminamos encerrándonos solos en el ataúd más grande de la historia. Abajo, en lo que fue Nuevo Londres, encendían hogueras con muebles de oficina. Alguien intentó un grito de ¡libertad!, que terminó en tos. Rostova, ahora jefa de redistribución de mantas térmicas, había calculado que tardarían 3 generaciones en recuperar la comunicación interplanetaria básica. Al menos, había dicho con su sonrisa de hielo partido, ya no hay vecinos ruidosos. Aris apretó el ocular hasta marcarse la órbita ocular. En el reflejo del vidrio, su rostro parecía esculpido en la misma roca estéril de Marte. La palabra continúa había salvado sus átomos. Pero ¿qué quedaba para continuar? Un museo de sombras, eco infinito de su último grito al vacío. Ganaron el derecho a mirar la nada y preguntarse si valía la pena. El silencio, ahora literal, era tan absoluto que podía oír el crujido de su propia alma desmoronada.